Bueno, comenzamos con esta primera presentación del bloque de seguridad del paciente, en el que hablaremos de la cultura de seguridad del paciente. Partimos de un paradigma de la cultura del problema. Los sistemas educativos y la gestión de las empresas y, por supuesto, la cultura de calidad del siglo XX le han dado siempre a los errores y a los problemas un sesgo tremendamente negativo. De forma que un error se entiende como algo a evitar a toda costa, como un problema a ignorar, a resolver, a ocultar o, en el mejor de los casos, a endosar a otros. La cultura de seguridad del paciente intenta revertir este paradigma y convertir el problema en una oportunidad, en una fuente de aprendizaje. Así pasamos de la cultura del problema a la cultura del aprendizaje. En esta línea de cambio de paradigma, en el siglo XXI, los errores están vinculados al aprendizaje. De hecho, la innovación es un proceso de mejora a base de cometer errores y no pocos. En la gestión diaria, los problemas y los errores se utilizan como fuente de aprendizaje. ¿Y quiere decir esto que los problemas no se resuelven? No, sí que se resuelven, pero como una consecuencia de entenderlos profundamente. Esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de gestión por medios. El objetivo fundamental de trabajar en los problemas es el aprendizaje y el resolverlos es una consecuencia derivada de esto. El fin es el aprendizaje y los problemas y los errores son el medio. Russell Ackoff hace referencia en su libro The Art of Problem Solving a las maneras de enfrentarse a los problemas y diferencia entre solución y disolución de los problemas. Este último abordaje tiene un enfoque sistémico e implica la modificación del sistema o la organización donde está arraigado dicho problema. Y como ejemplo, habla de los antiguos paquetes de cerillas. Cuando inicialmente se descubrió que al prender la cerilla la chispa podría iniciar el encendido de alguna otra cerilla, se colocó la instrucción de cerrar la tapa antes de encender la cerilla. Esto sería un claro ejemplo de solución de un problema. Sin embargo, cuando la zona abrasiva se colocó en la parte de atrás de la caja de cerillas, este ejemplo sería un ejemplo de disolución del problema. Se cambia el sistema donde está arraigado ese problema. La cultura de seguridad del paciente bebe de muchas fuentes y la más antigua de ellas sería el Jidoka. Jidoka significa hacer aflorar los problemas y los errores con una cultura de total transparencia que incorpore constantemente rutinas de aprendizaje. Como un ejemplo de Jidoka en una planta industrial, tendríamos el caso en que una máquina o un operario detecta un problema y lo comunica automáticamente. Esta situación se desvía del flujo de trabajo normal y si el problema no se corrige inmediatamente, la línea de trabajo se detiene. El personal del equipo puede ahora afrontar la causa del problema. Las mejoras son incorporadas en el flujo de trabajo y pasan a convertirse en un nuevo estándar. Y la organización aprende a la vez que mejora la calidad de sus productos y sus servicios. Este enfoque está en relación con los sistemas de calidad más avanzados, lo que vamos a llamar calidad 3.0. El operario en este tipo de cadenas de trabajo no es el que tiene el poder para detener la línea de producción, sino es aquel que tiene la responsabilidad de hacerlo cuando algo no está acorde con las especificaciones establecidas. Es por esto que este proceso solo puede ocurrir en organizaciones con un alto nivel cultural y un altísimo grado de estandarización y definición de especificaciones, y permite a las organizaciones que así lo implantan aprender de forma vertiginosa. El Resilience Engineering sería la segunda fuente de la que bebe la cultura de la seguridad del paciente y que cristaliza las tendencias de la cultura de la seguridad en la industria. Esta disciplina refleja el aprendizaje de los riesgos de errores de seguridad en sistemas altamente complejos. El sistema el Swiss Cheese Model o el modelo de queso suizo que vemos en la diapositiva fue propuesto en un congreso de Resilience Engineering e ilustra el componente sistémico para la ocurrencia de efectos adversos.
Así, las lonchas de queso representan las barreras antierrores, de modo que una fatalidad, por ejemplo, en la aviación o un efecto adverso en la asistencia sanitaria son consecuencia de la concatenación de pequeños fallos a muy diferentes niveles. Os recomiendo que veáis el vídeo acerca de la seguridad del paciente y pensamiento sistémico en el HS, cuyo enlace encontraréis en la última diapositiva y que refleja muy claramente esto que aquí os explico. El Resilience Engineering es la prevención 3.0 y tiene los mismos principios culturales que la calidad 3.0 aplicables en organizaciones con un altísimo nivel cultural. El problema del sector sanitario es que las mejoras tecnológicas y el avance en los tratamientos y en los sistemas de detección han aumentado exponencialmente la eficacia de la medicina y en igual medida sus riesgos, tal y como se recoge en esta cita del artículo Air is Human publicado en el Lancet en 1999. La medicina solía ser simple, bastante ineficaz y relativamente segura, y ahora es compleja, muy eficaz y potencialmente peligrosa. ¿Y cuánto de peligrosa resulta la asistencia sanitaria? Pues entrar en un hospital conlleva un riesgo intermedio entre hacer puenting y los riesgos derivados de la industria química. En definitiva, se convierte en una auténtica aventura de riesgo. En Estados Unidos, un estudio del año 2000 estimó que las muertes por errores médicos eran 2 veces superiores a las provocadas por accidentes. En general, los estudios sobre el error humano son relativamente recientes. Las primeras referencias directas son del año 99, en el que el Instituto de Medicina de Estados Unidos publica el artículo To Err is Human, donde se constataba que la mortalidad atribuible a los efectos adversos prevenibles era de 44.000 fallecidos al año, siendo la octava causa de muerte en Estados Unidos. La Organización Mundial de la Salud en el 2005 lanza la Alianza por la Seguridad del Paciente y se insta a los Estados miembros a prestar la atención más cercana a la seguridad del paciente. En el año 2005 se desarrolla en España el estudio ENEAS en 24 hospitales. Se trata de un estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a la hospitalización, con un resultado devastador, y es que hasta en el 10% de las historias clínicas aparece registro de algún efecto adverso. Algo muy similar se observó posteriormente en atención primaria en el estudio APEAS llevado a cabo en el año 2007. En estos últimos años ha habido una carrera frenética de estudios, establecimiento de políticas, alianzas, formación creciente en técnicas y herramientas, observatorios, sin entender en realidad la naturaleza de la cultura de la seguridad del paciente y, por supuesto, sin incorporarla. Se sigue en la mentalidad del siglo XX de buscar que los errores no ocurran, obviando que de los errores se puede aprender. Los principios de la cultura de la seguridad del paciente solo se entienden si se orientan como un sistema de gestión por medios, no de gestión por fines. Es decir, la prioridad y el foco no es mejorar la seguridad del paciente, sino el aprendizaje del sistema para mejorar la seguridad del paciente. No se trata de evitar los errores en sí mismos, sino de hacer uso del aprendizaje que estos proporcionan y que nos va a permitir eliminarnos. Lo contrario nos lleva a enfoques muy miopes, tremendamente reduccionistas y absolutamente ineficaces. Podemos representar los distintos niveles de la cultura de la seguridad del paciente de forma análoga al iceberg de la cultura empresarial de Shane. Fuera del agua, lo más visible serían los artefactos. Y bajo el agua nos encontramos con los valores, que se tratan de las normas y los roles de la conducta de la organización, y en un nivel más profundo, los principios. Estos niveles marcan en sentido creciente la dificultad para actuar sobre ellos. Así, los artefactos son los aspectos sobre los que trabaja más. Y encontramos que en las organizaciones pues existe una estrategia de seguridad, al menos un documento que habla sobre ella. Existen sistemas de notificación de efectos adversos, muchos planes de acción. Existe una estructura interna de calidad, hay un referente de seguridad y seguramente también una comisión de seguridad del paciente. Y seguramente existirá algún cartelito haciendo referencia a una certificación en seguridad. A nivel de los valores ya se trabaja menos y precisa una implicación de la dirección. El que la dirección esté verdaderamente implicada para que la cultura de seguridad del paciente sea más coherente.
Un ejemplo de implicación de la dirección sería, por ejemplo, que se revisasen diariamente las notificaciones de efectos adversos. También es preciso que se imparta formación específica, bien como cursos, talleres o sesiones de mentalización de la cultura de seguridad del paciente. Que exista un sistema de gestión de la calidad en la organización. Que el paciente esté verdaderamente en el centro del sistema y que no sea solo un eslogan. Y que las acciones de mejora, además de detectarse, se implanten, sobre todo aquellas acciones de mejora que se deriven de los sistemas de notificación. En general se notifica poco, pero además el 90% de lo que se notifica generalmente no se hace nada. Y en los principios, este nivel sería lo realmente significativo de la cultura de seguridad del paciente y es sobre el nivel que menos se actúa. ¿Y cuáles serían esos principios? Bueno, pues la transparencia del sistema. Y sin embargo nos encontramos que los sistemas de notificaciones de efectos adversos son anónimos. System thinking o pensamiento sistémico. No se trata de mejorar un aspecto específico, sino todo el sistema. La cultura de la no culpa. Es imprescindible cambiar el paradigma de la cultura del problema a la cultura del aprendizaje. Y finalmente, como resultado de esta cultura de seguridad del paciente, se consigue un aprendizaje organizacional. Recordemos cómo esta es la única herramienta de la que disponen las organizaciones para sobrevivir en un entorno altamente cambiante. Lo importante es que la cultura de seguridad del paciente sea coherente y que se trabaje a todos los niveles, no centrándose exclusivamente a nivel de los artefactos por ser el nivel en el que más fácil se trabaja. Y de nuevo aquí os adjunto una serie de enlaces que creo que merecen la pena para entender lo que verdaderamente queremos contaros acerca de la cultura de seguridad del paciente.